hay ninguna duda de que hemos experimentado cambios sísmicos en el mundo en estos últimos años, cambios drásticos. La cultura ha cambiado a una velocidad quizás sin precedentes en la historia. Hemos visto, por ejemplo, la redefinición del matrimonio. Ahora vivimos en un mundo en donde la homosexualidad es aceptable, no solo como algo que debe ser tolerado, sino como algo bueno por la sociedad. De hecho, los medios de comunicación insisten en que la homosexualidad es algo preferible y que debe buscarse. Los baños hoy en día acomodan a personas que se identifican con un género que es distinto al de su realidad sexual biológica. Y prácticamente en todo momento hay conversaciones sobre el racismo y los privilegios que los blancos tienen en una sociedad estructurada para su propio beneficio personal. Claro, gracias a las redes sociales, estas posturas, estas perspectivas, estas ideologías se han difundido tan fácil y ampliamente como jamás habíamos visto antes. Pero además hay una avalancha de actividad en los medios de comunicación que está diseñada para convencernos de que todo esto es perfectamente aceptable, de que todo esto es perfectamente normal. Y esta campaña de reeducación no se limita a los adultos. Hay intentos inconfundibles de influir en los más jóvenes, en los más pequeños. Ya sea por medio de la industria del entretenimiento o por medio de aquellos que enseñan en las escuelas, los niños están claramente siendo adoctrinados. Y como si esto no fuese aterrador, lo que realmente me aterra y que es profundamente condenable es la frecuencia con la que hemos observado a la Iglesia tratando de evitar la desaprobación social. A la Iglesia tratando de acomodarse en el molde de la cultura. ¿Cuántas veces la Iglesia evangélica de nuestro tiempo ha estado dispuesta a reevaluar lo que durante mucho tiempo ha creído para evitar justamente la desaprobación de un mundo que ya ha demostrado vez tras vez que no tiene conciencia de Dios y que no respeta lo que es verdaderamente moral según la Biblia? La historia está plagada. Está llena de ejemplos, de momentos en donde la Iglesia ha tratado de vestirse, por así decirlo, con las ideologías de este mundo. De aguar su teología, de ser más flexible con sus convicciones, en nombre de la tolerancia, en nombre del amor. A veces me preguntan, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene la Iglesia hoy? ¿Saben cuál es la necesidad más grande, más apremiante que tiene la Iglesia hoy, en este contexto? El discernimiento. El discernimiento. Eso es lo que la Iglesia necesita hoy. Ante todo, discernimiento. ¿Por qué? Porque hoy lo que vemos en la Iglesia es una falta de precisión en nuestra manera de pensar, de evaluar las cosas. Nosotros ya no aplicamos la sabiduría de Dios en los asuntos prácticos de la vida. Entonces, la Iglesia contemporánea es una mezcla de todo. Se retuerce y hace malabares para adaptarse a las últimas modas ideológicas que el mundo ofrece.
Entonces, si el mundo dice que la homosexualidad está bien y debe ser aceptable, ¿quién viene detrás? La iglesia. La iglesia tratando de hacer malabares, gimnasia exegética para poder aprobar eso. Esto es lo que está sucediendo hoy. Estoy seguro que no veremos el final pronto. Y me aterra pensar que el cristianismo bíblico, como lo conocemos, está peleando por sobrevivir de alguna manera. Es sorprendente pensar esto. Pero el cristianismo bíblico de alguna manera está peleando por sobrevivir ante estos cambios caóticos de la cultura. Pero nosotros sabemos que Dios, incluso en medio de tanta confusión moral, sigue edificando la iglesia, tal cual como prometió, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dice edificarás, no le dice edificarán mis seguidores, dice edificaré. Cristo está hablando. Dios es el que edifica la iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Incluso en medio de esta confusión caótica, moral, Dios sigue edificando su iglesia. Ahora, esto no significa que nosotros debemos adoptar una postura indiferente, porque Dios nos ha llamado, por sobre todo, a una vida de santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice que Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Por tanto, en medio de estos cambios sísmicos en los que estamos, culturalmente, socialmente, moralmente, lo que la iglesia necesita ante todo es discernimiento. Discernimiento. Sin discernimiento siempre seremos más propensos ¿a qué? A tomar malas decisiones. Sin discernimiento siempre seremos más propensos a aceptar posturas, ideologías equivocadas. Sin discernimiento, eventualmente, somos propensos a abandonar la fe. Entonces, nuestra necesidad más grande como creyentes, como aquellas que profesan seguir a Cristo, es crecer en la capacidad de distinguir el bien del mal sobre la base de la palabra de Dios. Ese es el llamado más alto. Urgentemente debemos aumentar nuestro entendimiento de lo que Dios aprueba para rechazar lo que Dios desaprueba. Y en esto consiste el discernimiento. En esto consiste la sabiduría de Dios. Pero la Biblia habla de una serie de requisitos que debemos cumplir para aprender este tipo de sabiduría. En otras palabras, el discernimiento no viene solo, no viene naturalmente. Y hay una serie de requisitos que tú y yo debemos cumplir para aprender la sabiduría de Dios. Y hay un texto en el libro de Proverbios, más específicamente en el 2 capítulo, que establece 3 requisitos básicos para obtener el discernimiento que nos protegerá a todos de estos cambios culturales y sociales que al final del día son de índole espiritual. Si quieres proteger tu alma de estos cambios, si quieres proteger tu familia de esta confusión moral en el mundo, debes cumplir con 3 requisitos básicos. Y eso los encontramos en el capítulo 2 del libro de Proverbios, en los primeros 5 versículos. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es como un espejo que nos muestra dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que crecer. Y ciertamente, oh Señor, en este mundo que está lleno de caos y confusión moral, y que nos aterra pensar el mundo que vendrá para nuestros hijos en unos años, no hay necesidad más grande para la iglesia que aprender discernimiento. No conocimiento, porque conocimiento hay y mucho. Pero lo que hace falta en la iglesia es discernimiento. Padre, te ruego que esta noche nos muestres el camino para alcanzar esa sabiduría. Para que podamos cumplir con esos requisitos y ser hombres y mujeres que despliegan la sabiduría de Dios. Que saben defender sus convicciones con el libro de Dios. Y que tienen el discernimiento para determinar lo que te agrada y lo que no te agrada. Lo que apruebas y lo que rechazas. Porque solo así podemos traerte a ti gloria. Viviendo vidas diferentes, vidas santas. No ajustándonos al mundo, sino siendo como Cristo. Padre, te ruego que tu Espíritu pueda operar en nosotros, tomar estas verdades, incrustarlas en lo más profundo de nuestro corazón y producir cambio. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Requisitos para el discernimiento. Requisitos para el discernimiento. 3 requisitos hay en este pasaje que nos enseñan cómo alcanzar el discernimiento que agrada a Dios y que tanto necesitamos en un mundo que se cae a pedazos. El primer requisito, si están tomando notas, el primer requisito para obtener el discernimiento que agrada a Dios es tener una actitud enseñable. Tener una actitud enseñable. ¿Quieres alcanzar la sabiduría de Dios? Debes tener una actitud enseñable. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 2. Noten en sus Biblias. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, escuchen, si inclinares tu corazón a la prudencia, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Evidentemente, nunca puede haber discernimiento en nosotros a menos de que nosotros tengamos un corazón receptivo a la palabra de Dios. No puede haber discernimiento a menos que tengamos un corazón que está preparado para recibir el temor de Jehová. Y el versículo 2 del capítulo 2 ilustra esto a la perfección. Noten que aquí habla de un corazón que se inclina. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Noten la imagen de un corazón que se inclina. Literalmente en el hebreo, el verbo inclinar significa guiar. Literalmente en el hebreo, esta palabra significa hacer algo adaptable. Por ejemplo, se usa en otros pasajes del Antiguo Testamento para describir a un asno que está encorvado por el peso de la carga que lleva en sus hombros. En otras maneras, que se ha adaptado y sus hombros se han encorvado por el peso que está llevando sobre sus hombros. Noten en Génesis capítulo 49, vemos el uso de esta palabra de esa manera. Génesis capítulo 49.
Génesis 49, versículo 14, dice así: Isacar, asno fuerte. Noten que Isacar se lo compara con un asno. Dice, que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Noten, y bajó su hombro para llevar. Ahí la palabra bajó su hombro para llevar es la palabra que aparece en Proverbios capítulo 2, versículo 2, que significa inclinar, o que se traduce como inclinar. Es un asno que hace adaptable, que se encorva por el peso de la carga que lleva en sus hombros. Acompáñame a Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Versículo 14. Noten otro uso de esta palabra, de este verbo. Dice así la palabra de Dios, Números 21, 14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos del Arnor, acá viene, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar. Y uno dice, ¿dónde está la palabra inclinar? Está ahí. Solo que no se traduce como inclinar. Ahí lo que en la Reina Valera aparece como va a parar es el mismo verbo que aparece en Proverbios 2.2.2. En otras palabras, se utiliza aquí en referencia a un arroyo. ¿Qué es lo que hace el arroyo? El arroyo se ajusta a cada curva del territorio, de la superficie. Su trayectoria cambia como resultado de la topografía. Es guiado no por su querer, es guiado ¿por qué? Por la topografía. Y tiene un encodo aquí y otro allá, y gira y se guía y se va adaptando sobre la base de la superficie. Un pasaje más, Génesis 24. Génesis 24. Génesis 24, versículo 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. ¿Saben cuál es la palabra que se traduce como baja? La que aparece en Proverbios 2.2. Inclina. Baja tu cántaro. Este es uno de los criados de Abraham, más conocido por el nombre de Eliezer, que emplea justamente el mismo verbo de Proverbios 2.2 para referirse a un cántaro de agua. ¿Qué? Que se dobla, se baja, por así decirlo, al momento de servir su contenido. O sea, noten entonces que el verbo que en nuestra traducción se traduce como inclinares, se utiliza de muchas maneras y parece que habla de algo más en realidad. Todo esto indica que la imagen de Proverbios 2 no es la de un corazón postrado, como sugiere nuestra traducción. No está hablando de eso, sino que está hablando aquí el proverbio de ¿qué? De un corazón que ha sido guiado, que ha sido adaptado, que ha sido encorvado, que ha sido bajado, que ha sido preparado para aprender. Ese es el contexto, esa es la imagen. O sea, a esto incluye la idea de determinación, incluye la idea de una convicción sincera y genuina. Esto es mucho más que una mera disposición por escuchar pasivamente. No es, está bien, te voy a escuchar. No habla de eso. Se refiere a ¿qué? A escuchar con atención, a escuchar con diligencia. Describe un corazón, una actitud enseñable que solo se origina en un corazón receptivo a la sabiduría de Dios. Ese tipo de actitud que busca con determinación el crecimiento espiritual y el discernimiento que le agrada a Dios, solo puede originarse en un corazón que está listo para aprender. Y la palabra corazón aquí es particularmente significativa,
Porque esta palabra en el original tiene un significado mucho más amplio que en nuestro idioma. Para nosotros el corazón, ¿qué es? Es el lugar donde albergamos nuestras emociones, ¿no? De donde proceden las emociones, los sentimientos solamente. Sin embargo, en la antigüedad, el corazón también incluía, ¿saben qué? Las decisiones intelectuales. En la antigüedad, el corazón también implicaba o era el lugar de donde surgían las convicciones morales de una persona. No solo hablaba de los sentimientos. El corazón en la antigüedad era considerado como el centro de toda la persona y de ahí surgía la determinación para hacer algo del corazón. De hecho, ustedes pueden buscarlo, pero la Biblia nunca habla del cerebro como el asiento del intelecto humano. Habla del corazón. Habla del corazón como del lugar de donde surgen no solo las emociones y los sentimientos, sino también las determinaciones intelectuales y las determinaciones morales. ¿Qué está diciendo aquí Proverbios 2, versículo 2? Lo que nos está enseñando es que si tú deseas obtener discernimiento, tu corazón debe estar enteramente preparado para aprender de otros. Si tú estás buscando sabiduría de Dios, tu corazón debe estar listo, determinado para aprender de otros. Y eso es importante. Porque actualmente nosotros sufrimos de una cultura obstinada, ¿no es así? De una cultura que sufre de una especie de independencia que es muy insensata, muy necia. Y las redes sociales ciertamente han acentuado en las personas esta actitud equivocada de que yo tengo una voz y que mi voz debe ser escuchada en todo lugar y en todo momento. Y a esto hay que agregarle que durante los últimos 20 o 30 años, el mundo nos ha enseñado lo siguiente: tú eres el más grande, tú eres el mejor, no hay nada que no puedas hacer. Entonces, esta combinación es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tenemos personas absolutamente convencidas de que saben qué es lo mejor cuando no tienen idea de qué es lo mejor. Y personas que expresan en las redes sociales sus convicciones y sus posturas sin realmente haberse preparado. Pensando de que saben qué es lo mejor, pero no tienen ni idea de qué es lo mejor. Y entonces hoy tenemos una cultura en donde cada uno habla lo que bien le parece. Semejante, ¿se acuerdan al periodo de los jueces en el Antiguo Testamento? Cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando no había rey sobre la tierra de Israel. Jueces capítulo 17:6, Jueces capítulo 21:25. Y hoy es exactamente lo mismo. A ver, no tenemos reyes, tenemos presidentes, tenemos gobernadores, pero cada uno habla lo que bien le parece. ¿Y saben lo que me pesa? Es que esta actitud negligente, esta actitud equivocada, insensata, lamentablemente se ha infiltrado en el corazón de los creyentes en la iglesia. Y entonces, la iglesia está llena de personas que en vez de preguntar qué es lo que la iglesia cree sobre esto, o qué es lo que mis ancianos enseñan sobre esto, tenemos entonces cada vez más hombres y más mujeres que comparten sus ideas sin considerar a sus maestros. Proverbios 2, versículo 2, nos enseña que es preferible detenernos. Es preferible evaluar primero qué es lo que la palabra de Dios dice y cuál es la posición que tienen mis maestros en la iglesia sobre esto. O sea, noten, el discernimiento, según el libro de Proverbios, comienza con una actitud enseñable.
que está determinada a escuchar a los que son más sabios que yo y no necesariamente a mi corazón que es engañoso y perverso sobre todas las cosas. ¿Ven eso? El discernimiento comienza ahí, con una actitud humilde, con una actitud enseñable, que busca aprender de otros. Ahí comienza el discernimiento. No a explotar, a explorar y a decir tus ideas sin filtro alguno. No hay sabiduría en eso, no hay inteligencia en eso. El necio habla porque habla. Es preferible detenernos, evaluar lo que dicen los demás y tener una actitud enseñable por sobre todas las cosas. Preparar nuestro corazón. En segundo lugar, no solo necesitamos una actitud enseñable en nuestro corazón, sino que también necesitamos una apreciación evidente en nuestra conducta. Una apreciación evidente, no solo una actitud enseñable, sino también una apreciación evidente. Este es otro de los requisitos necesarios para obtener discernimiento. Y este requisito está intrínsecamente relacionado con el requisito anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Noten en sus Biblias de nuevo, Proverbios 2, versículo 1, dice así la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, técnicamente, en el pasaje, noten que la apreciación, el recibir, el guardar, el estar atento, viene antes que la actitud, inclinar el corazón. Técnicamente viene antes, pero espiritualmente hablando, la apreciación por algo es el resultado ¿de qué? De lo que nuestro corazón valora. Nosotros actuamos, nosotros nos comportamos sobre la base de lo que amamos en nuestro corazón. No hay mejor pasaje que ilustre esto tal vez como Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Noten lo que dice Jesús con respecto a los tesoros. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Versículo 21, y acá está el principio, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. O sea, el resultado, la conducta, el comportamiento donde hacemos los tesoros surge de un corazón que ama esos tesoros. Ahí está nuestro corazón. Noten que espiritualmente la conducta es el resultado de lo que nuestro corazón valora, de lo que nuestro corazón estima, de lo que nuestro corazón ama. O sea, nuestras acciones son simplemente una expresión externa de lo que nosotros valoramos muy profundamente en nuestro corazón. Por este motivo, este requisito está en segundo lugar y no en primer lugar. ¿Por qué? Porque todo comienza con el corazón, hermanos. Todo comienza con el corazón. ¿Se acuerdan Proverbios capítulo 4, versículo 23, que nos recuerda y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu conducta? ¿No dice eso? Sobre toda cosa guardada, guarda tu comportamiento, tu asistencia a la iglesia. ¿No? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él surge tu comportamiento, tu conducta. Si nosotros descuidamos nuestro corazón y nos enfocamos en la conducta solamente, nosotros corremos el riesgo de convertirnos en ¿qué? En fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? Que buscaban el reconocimiento de los hombres a costa de agradar a Dios. De hecho, en Mateo 6, ya que estamos ahí, noten al principio de este capítulo, versículo
1 de Mateo 6. Noten esto. Guardaos de hacer vuestra justicia, ¿qué? Delante de los hombres, ¿con qué motivo? Para ser vistos de ellos. De otra manera, no tenéis recompensa en vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa en la tierra. ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento, el aplauso. Estos hombres, los fariseos, se enfocaban ¿en qué? En lo que los otros decían, en buscar el reconocimiento de los demás. ¿A costa de qué? De agradar a Dios. Se enfocaban en la conducta e ignoraban las motivaciones de su corazón. O sea, noten lo que nos está diciendo el proverbio. El proverbio nos está diciendo que el discernimiento implica mucho más que acciones correctas. El discernimiento es mucho más que eso. La sabiduría de Dios tiene que alcanzar ¿qué? El corazón. Tiene que alcanzar nuestro corazón primero, pero el discernimiento debe estar acompañado de una apreciación que se hace evidente en nuestra conducta. O sea, no podemos dividir estas dos cosas, el corazón de la conducta. La actitud de la apreciación. No es suficiente decir, oh, deseo tener discernimiento y estoy listo para aprender. No es solo una cuestión de actitud el adquirir la sabiduría. Además de un corazón receptivo, nosotros tenemos que tener una conducta perceptiva. Y por perceptiva lo que quiero decir es que evalúa, estima la palabra de Dios, la verdad de Dios. No solo debemos estar dispuestos a escuchar activamente a nuestros maestros en la iglesia que nos enseñan precisamente la palabra de Dios, sino que nosotros también debemos modelar el valor de lo que estamos recibiendo por medio de nuestro comportamiento. Allí yace el discernimiento. Esa es una manera de adquirir la sabiduría de Dios, de apreciarla con nuestra conducta. Y hay 3 verbos, que ya los mencioné, pero hay 3 verbos en estos 2 versículos que resaltan esta idea. Noten, en la primera parte del versículo 1 encontramos el verbo recibir. Hijo mío, si recibiereis mis palabras. Este verbo literalmente significa agarrar, apoderarse de algo, tomar algo. De eso está hablando. O sea, no solo es llegar a creer que el discernimiento es algo valioso, sino también que estar dispuesto a actuar sobre esa apreciación. Es un verbo que expresa acción más que recepción. Es un verbo que habla de actividad más que actitud. Y esto queda claro por el verbo que le sigue en la segunda parte del versículo. Noten, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, ¿qué? Guardares. Ese es el segundo verbo. Noten cómo pasa de recibir, de apoderarse de algo a ¿qué? A guardarlo. A guardarlo. Que denota una actitud, una acción. De hecho, el verbo guardar hace alusión en el Antiguo Testamento al proceso del almacenamiento. Nosotros cuando almacenamos un producto, implicamos que ese producto tiene ¿qué? Tiene valor o no. De lo contrario, lo dejaríamos a la intemperie, lo dejaríamos afuera. Y si no, no tenemos que ir muy lejos para recordar eso. La pandemia. Una locura total por el papel higiénico. Hasta el día de hoy trato de entenderlo. Y no puedo. Y todos estaban ahí en sus casas, almacenando. Abrías los baños, abrías el garage y encontrabas papel higiénico.
¿Por qué? Porque el papel higiénico pasó a tener un valor adquirido durante la pandemia. Y la gente lo almacenó, hasta el punto que las góndolas no había. No había. Entonces acá guardar habla de eso, del proceso del almacenamiento. De guardar algo, con el propósito después de hacer algo con eso. Y el punto es este, el punto es que el discernimiento, otra vez, demanda más que una actitud enseñable. No basta con decir, quiero aprender. No basta con decir, deseo adquirir sabiduría. Tienes que actuar sobre eso. Tienes que guardarla. Debemos aferrarnos a la sabiduría de otros. Especialmente, en el contexto de la iglesia, debemos aferrarnos a la sabiduría de los maestros, que procuran con diligencia usar bien ¿qué? La palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. Que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2. Debemos aferrarnos a eso. Debe ser importante para nosotros. Debemos guardar activamente todo lo que se nos ha enseñado en el almacén de nuestro corazón para después tener la capacidad de reconocer lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Esto lo encontramos después, en el capítulo 7 de Proverbios, el mismo concepto. Hijo mío, versículo 1, noten, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos. Noten todos los verbos activos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, noten la apreciación. Y a la inteligencia, llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. De eso se trata, de almacenar el conocimiento de Dios para tener después la capacidad de discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos. He guardado tus dichos. He almacenado tus dichos ¿para qué? Para no pecar contra ti. Para entender qué es lo que te agrada a ti, qué es lo que no te agrada a ti. ¿Y saben cuál es la manera más obvia de modelar esto? ¿Saben cuál es la manera más obvia de mostrar a otros que tú estás almacenando la verdad de Dios? La encontramos en el tercer verbo que aparece aquí al principio del versículo 2. Dice, hijo mío, primer verbo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Verbo 3, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Esa es la manera más obvia de demostrar, de hacer evidente mi apreciación por la sabiduría de Dios, haciendo estar nuestro oído a la sabiduría. Este es el tercer y último verbo que enfatiza justamente una conducta que es perceptiva, que estima la verdad. Otra forma de traducir el verbo atender es escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Esa es la marca de una persona que reconoce el valor de la enseñanza. Que escucha. No pasivamente, activamente, atentamente, con diligencia. Que abre no solo una parte de su oído, que abre todo su oído a la palabra de Dios. Es una persona que entiende que el discernimiento, hermanos, no está en sus emociones. Es una persona que entiende que el discernimiento no está en mis experiencias, que la sabiduría no está ahí. La sabiduría no se encuentra dentro de ti. La sabiduría se encuentra ¿con quién? Con Dios. Y se encuentra en su palabra, que es el recurso de la predicación de los maestros en la iglesia. Y entonces me pregunto yo, y te pregunto a ti, ¿es evidente tu apreciación por la Biblia cuando escuchas un mensaje? Es evidente. Escuchas cada sermón con la atención debida o te distraes pensando en otras cosas. O te es penoso, te es cargoso, te es difícil prestar atención y te duermes
en el único lugar donde puedes obtener la sabiduría de Dios. ¿Qué modela tu postura, tus oídos, tus ojos, tus manos cuando recibes el libro de Dios? ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Tus emociones? ¿Tus experiencias? ¿O la Biblia? Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Es evidente tu apreciación por la Biblia en la manera que escuchas un sermón? ¿Tomas notas? ¿Consumes lo que te dicen? ¿O estás todo el tiempo chequeando el reloj para ver cuándo se termina? Y después tratar de buscar consejo durante la semana en la música, en mi compañera del trabajo, en las noticias, en la escuela, en el trabajo. ¿Cuál es tu postura? ¿Tu vida es un reflejo de apreciación por la palabra de Dios? Hazte esas preguntas. Porque esa es la manera de obtener el discernimiento. Esa es la manera en que tú, después, no cometerás errores. El tercer y último requisito para obtener el discernimiento es una ambición entusiasta. Noten eso. El tercer y último requisito, vimos la actitud enseñable, vimos la apreciación evidente. El último requisito para obtener la sabiduría de Dios es una ambición entusiasta. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Noten que hay una clara intensificación en el pasaje. Noten los verbos. Comenzó con recibir, guardar, estar atento, inclinar el corazón. Y en el versículo 3 vemos un cambio. Ahora habla de clamar, de dar la voz, de buscar, de escudriñar. Hay una clara intensificación en la obtención del discernimiento, del temor de Jehová. Y acá lo que el proverbio enseña es que a la actitud enseñable, que comienza en el corazón, hay que agregarle una apreciación que se haga evidente en la conducta y una ambición entusiasta que se sostiene en el tiempo por un compromiso muy específico. Muy específico. El compromiso es este: aprender el temor de Jehová. Aprender la sabiduría de Dios. Otra vez, para obtener el discernimiento no basta con tener un corazón receptivo. La actitud debe estar acompañada de una conducta perceptiva que valora la sabiduría de Dios por sobre todas las cosas. Y este comportamiento que valora la verdad de Dios se consolida, se hace cada vez más fuerte en la medida que el compromiso por alcanzar este tipo de sabiduría permanece intacto. No es una ambición que se centra, noten, en la sabiduría de los hombres. Aquí la búsqueda del proverbio no está en el conocimiento general, en ser más inteligente. No. Hay una sola ambición y hay un solo compromiso, y es aprender el temor de Jehová, versículo 5. Hallar el conocimiento de Dios. Noten que está enfocado en Dios. Esa es la ambición. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Lo que se está buscando es la sabiduría que proviene de Dios. Y de su boca viene el conocimiento. De la boca de Jehová, Él es el originador del conocimiento y la verdadera inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y lo hace a través de la sabiduría que se origina en Él.
O sea, esto es lo que distingue una ambición espiritual de una ambición pecadora. Muchas veces nosotros pensamos que Dios condena la ambición como tal. Hablamos de ambición en la iglesia y no se puede hablar de eso. La ambición es mala. Pero esto no es así. Lo que la Biblia provee es la ambición pecadora. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, Dios pregunta en Jeremías capítulo 45, versículo 5, dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, dice Jehová. No las busques. Que esa no sea tu ambición, la riqueza. La Biblia prohíbe eso. Pero hay un tipo de ambición que es totalmente legítima ante los ojos de Dios y que de hecho debe ocupar un lugar central en nosotros si nosotros queremos tener la capacidad de reconocer lo que Dios aprueba y de rechazar lo que Dios desaprueba. Hay una ambición que es legítima, hay una ambición que es espiritual. Por esta razón, Donald Whitney señala que una manera en la cual nosotros podemos definir nuestra espiritualidad, nuestro caminar con Dios, es definiendo nuestra ambición. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la ambición de tu vida? O sea, el problema no es la ambición como tal. No podemos deshacernos de la ambición, sino que nosotros como creyentes debemos identificar si la ambición que tenemos en nuestro corazón es espiritual o no. ¿Es espiritual o no? Y en estos versículos nosotros encontramos una serie de verbos que describen una ambición totalmente legítima y necesaria para obtener el discernimiento. ¿Quieres tener discernimiento? ¿Quieres ser más sabio? ¿Quieres aprender el temor de Jehová? Necesitas tener esta ambición. Es un requisito. Y noten, hay 4 verbos. Versículo 3, clamar, dar la voz, versículo 4, buscar y escudriñar. Clamar, dar la voz, buscar como la plata y escudriñar como a tesoros. Y los 4 verbos, no tenemos tiempo para ir uno por uno, pero los 4 verbos apuntan hacia la misma realidad, hacia el mismo concepto. ¿Y qué es lo que nos dicen estos 4 verbos? Que la sabiduría de Dios no viene automáticamente de la noche a la mañana. Que hay que emplear mucho esfuerzo y mucha dedicación para adquirir el conocimiento que le agrada a Dios. Noten, por ejemplo, Proverbios capítulo 8. Versículo 17. Acá está hablando la sabiduría. Es como que si la sabiduría estuviese personificada, como que si fuese una persona. Y noten lo que dice en el versículo 17. La sabiduría está hablando. Dice, yo amo ¿a quiénes? A los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me buscan. Temprano. Noten que incluso nos da un marco de tiempo. Capítulo 15. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Busca, es activo. Capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir, comprar sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Noten que hay un costo de por medio. Capítulo 18. Versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ¿qué? La ciencia. Noten que todos estos pasajes hablan de ¿qué? De buscar, de adquirir, de invertir, de esfuerzo, de dedicación, de escudriñar, de alimentarse. El concepto es el mismo. Son 4 verbos que apuntan hacia la misma realidad.
Vamos a ponerlo así. Si yo te dijera, en este momento, ahora, que me acabo de enterar que hay $1.000.000 en oro enterrado en algún lugar de tu casa, ¿qué harías? Estoy seguro que más de uno ya se hubiese levantado. Abriríamos hoyos por todos lados. ¿Lo buscaríamos o no? ¿Quién no quisiera $1.000.000 en oro? Son bienvenidos. Nuestra casa parecerían topos por todos lados, agujeros en el suelo. Lo daríamos vuelta a la casa. Porque estaríamos buscando, porque sabemos que lo que está ahí enterrado tiene mucho valor. Y mientras preparaba el sermón me recordé de la historia de James Howells. No sé si escucharon de James Howells. Fue un hombre, o es, mejor dicho, un hombre de Gales que lleva años buscando un disco duro en un basurero. Años, no días, no semanas, años buscando un disco duro en el basurero. Este hombre, Howells, saltó a la fama, ¿por qué? Porque minó 7.500 bitcoins en apenas una semana, cuando todavía no era muy común hacerlo. 7.500 bitcoins, para los que no saben lo que eso es una criptomoneda. ¿Pero qué pasó después? Después de que adquirió esas 7.500 monedas, se olvidó. Se olvidó de que tenía esas 7.500 bitcoins en el disco duro y terminó tirando el disco duro a la basura. Ahora este hombre lleva años tratando de encontrar este tesoro, que en este momento tendría un valor aproximado de $540 millones. 540 millones de dólares. Y este hombre hizo y está tratando de hacer lo imposible, incluso tratando de adquirir sponsors, de hacer trato con el gobierno para que le dejen buscar en esa parcela del basurero que mide como 15 estadios para poder encontrar ese disco duro. Sabe que está ahí y sabe que es valioso. Está dispuesto a dar millones a otras personas para que lo ayuden y le den los permisos, pero todavía no lo ha encontrado. Incluso ha dejado su trabajo para dedicarse a esta búsqueda a tiempo completo. Un disco duro, 540 millones de dólares. Hermanos, nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios con este profundo nivel de entrega y con un entusiasmo muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y quizás la mejor ilustración de esta neotestamentaria la encontramos en Filipenses. Filipenses. Filipenses capítulo 3. Noten lo que dice Pablo. Noten cuál era la ambición de él. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo. Noten quién está hablando. ¿Sí? Aquel que había subido al tercer cielo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esta es mi ambición, la ambición de mi vida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser la ambición de nuestra vida. Buscar a Dios. Buscar el discernimiento con este profundo nivel de entrega, con un entusiasmo muchísimo mayor que el que tenía Howells, con el que tiene Howells, porque sabemos que tenemos un tesoro en nuestras manos que es incalculable en valor. Y sin embargo, y a pesar de que sabemos todo esto, esto no es lo que veo en la iglesia. A veces, la verdad, me sorprendo por la falta de ambición que muchos tienen por entender el temor de Jehová. Me sorprendo. Personas invierten en todo menos en la verdad. En todo, ¿eh? Para todo sacan préstamo. Para todo tienen lista la tarjeta de crédito. Pero cuando se trata de la verdad,
cuando se trata de dedicar tiempo a estudiar la verdad de Dios, cada vez son menos los que tienen ese entusiasmo. Y muchos repiten como loros lo que el mundo dice sobre cualquier tema. El mundo dice eso, lo escuché en la radio, mi jefe dijo esto, yo lo repito, en la escuela escuché esto, jóvenes, y lo repito después en la casa. Repiten las ideologías baratas, las ideologías del mundo que como mínimo podemos decir que yacen en la superficie del suelo donde cualquiera puede tomarla, cualquiera puede agarrar las ideologías de este mundo. Yacen ahí nomás, en el suelo. Pero lo que nosotros estamos llamados a buscar es algo que no yace en la superficie. Hay que excavar. Hay que excavar muy profundo para obtener el discernimiento. Hay que trabajar. Hay que sudar persistentemente en encontrar la verdad de Dios. Tenemos que desear el discernimiento más que cualquier otra cosa. Y no podemos contentarnos simplemente con cualquier cosa que podemos agarrar. Porque si está ahí en la superficie, muy probablemente no tenga valor. La verdad de Dios está debajo. O mejor dicho, la sabiduría de Dios viene de lo alto, dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Invirtamos tiempo, dedicación, esfuerzo en lo que vale la pena. Tenemos un tesoro que es incalculable en nuestras manos. Rindámonos ante este tesoro y demos lo que tengamos que dar para encontrar el discernimiento. Porque vivimos en un mundo que está lleno de caos. Y en medio de tanta confusión moral, nuestra necesidad más grande es el discernimiento. Urgentemente entonces nosotros debemos aumentar nuestro entendimiento de lo que Dios aprueba para poder rechazar lo que Dios desaprueba. Pero esto nos enseña Proverbios 2, viene con un precio. Viene con un precio, no viene de la noche a la mañana. No es fácil. Lo contrario, todos serían sabios. No viene fácil. Hay varios requisitos que nosotros debemos cumplir para aprender este tipo de sabiduría. Entonces, concentra. Y ese es mi ánimo para ti, para nosotros, esta noche. Concentra todos tus esfuerzos en adquirir la sabiduría de Dios. Y no la vendas nunca jamás. Lo vimos hace unas semanas atrás, ¿no? Proverbios 23, 23. Compra la sabiduría y no la vendas. Invierte en ella. Ama tu iglesia. Ama a tu iglesia que es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad de Dios. Ama a tu iglesia. Estima a tus ancianos. Mayormente, dice 1 Timoteo 5:17, a los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar la ¿qué? La palabra de Dios. Estímalos, porque en un mundo que está lleno de voces, ellos proclaman la única voz que importa y es la voz de Dios. Invierte esfuerzo. Muestra con tu postura y con tu conducta, con tu tiempo y con tu dedicación, que amas la iglesia, que estimas a los que los enseñan y que estás dispuesto a darlo todo para aprender. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pasaje nos recuerda de que el discernimiento, el conocimiento, el temor de Jehová no viene de la noche a la mañana, no viene automáticamente en el momento que tomamos una decisión. Ni siquiera una actitud alcanza para esto. El discernimiento demanda más. Para alcanzarlo uno debe tener una conducta, un comportamiento que muestra una apreciación por la palabra y una ambición enérgica, perseverante, eficiente, sostenida en el tiempo, por asirse de una cosa, el temor de Dios. No los datos, no la inteligencia de los hombres, sino el temor de Jehová. El temor de Jehová, porque en el temor de Jehová está el principio de la sabiduría, oh Dios.
Ayúdanos a ser hombres y mujeres que están comprometidos con la verdad, que no la venden por nada, que están dispuestos a darlo todo. En un mundo que se cae a pedazos, donde no hay un compás moral, que a lo negro dicen blanco, a lo blanco dicen negro, donde todo es ambiguo, nada es claro. Padre, te pido que levantes hombres y mujeres en esta iglesia, que estén cada vez más y más comprometidos con dedicar su tiempo, su dedicación, sus esfuerzos en la búsqueda persistente de tu verdad, la cual esta iglesia ama y estima. Y estos ancianos enseñan. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.